Este día, el tema que quiero compartir con ustedes es la reconciliación en el matrimonio y el misterio de Cristo. Si usted trajo su Biblia, igual le invito a que me acompañe en un texto que, mire, por cierto, es muy conocido. Por todos nosotros los matrimonios cristianos conocemos este texto y es Efesios capítulo 5, versículo 30 al 33. Si usted no trajo Biblia, igual no se preocupe, los textos se encuentran en pantalla. Dice así la palabra del Señor. Porque somos miembros de su cuerpo, por esto el hombre dejará a su padre y a su madre y se unirá a su mujer y los dos serán una sola carne. Grande es este misterio, pero hablo con referencia a Cristo y a la iglesia. Un enemigo muy destructivo, pero un enemigo silencioso de los matrimonios en general en el mundo, es la separación emocional. La separación emocional puede surgir de distintas formas. Puede surgir por el dolor, por la desconfianza, por problemas anteriores que llevan a las personas realmente que, aunque viven juntos en un hogar, pues realmente están separados emocionalmente. Hay quienes han dicho de que esta separación emocional muchas veces viene por tres razones principales. Lo que es la malicia en el matrimonio, el ver lo malo todo el tiempo de la otra persona, lo que es la sospecha, es decir, sospechar de la pareja y una total desconfianza, y la falta de perdón, que es el enemigo número uno realmente de los matrimonios, es la falta de perdón. Pero cuando estos elementos o alguno de ellos aparece en un matrimonio, lamentablemente las personas experimentan que están casados pero no tienen compañerismo, porque lo que se pierde es el compañerismo. Es decir, siendo uno solo ante los ojos de Dios, porque dice la Escritura, dejará a padre y madre y los dos vendrán a ser una sola carne, que aunque delante de Dios sean uno solo, lamentablemente viven como que si fueran dos cuerpos distintos dentro de un mismo hogar. Nosotros sabemos que la causa de esto, de este vicio en los matrimonios, es el pecado. Recordemos que el pecado, hermanos, trajo enemistad. En primer lugar, trajo una separación, una enemistad entre nosotros los seres humanos y Dios, pero también trajo una enemistad entre un hombre y una mujer. Y eso incluso en el mismo lenguaje, en Génesis, en el mismo texto bíblico, en el idioma hebreo, se deja muy claro eso. Cuando se habla de que el deseo de la mujer va a ser para con su marido y éste se va a enseñorear de ti, realmente son palabras en hebreo muy fuertes que lo que está demostrando es la enemistad que trajo el pecado en aquella institución tan sagrada como lo es el matrimonio. El pecado es realmente el culpable de esta separación emocional que muchísimos matrimonios en El Salvador y obviamente nosotros como pastores en esta iglesia que damos consejería bíblica, sí les podemos decir de que la separación emocional es más común de lo que la gente realmente pudiera pensar. Sin embargo, en medio de esta mala noticia, existe una buena noticia, y es que Dios no dejó al ser humano caído a su propia suerte, sino que Dios, en aquel momento, Él dio una promesa. Y Él prometió restaurar lo que el pecado separó, es decir, lo que el pecado enemistó. Él prometió que lo volvería a unir y a restaurar por medio de la simiente de la mujer, que nosotros sabemos que es Jesucristo. Ahora, precisamente, esto que estoy mencionando en este momento, esa promesa de restauración, que lo que el pecado dividió, hombre y mujer, sea restaurado en Jesucristo, es lo que el apóstol Pablo precisamente, hermanos, está hablando acá en Efesios capítulo 5, versículo 30 al 33. Si uno lee despacio el texto, hermano, dice, porque somos miembros de su cuerpo, ahí está hablando que nosotros, todos los cristianos del mundo, somos miembros del cuerpo de Cristo. Y este es un misterio importante que hay que entender. Este día, por ejemplo, tuve unas charlas en la mañana de parte de la Alianza Evangélica de El Salvador, en un foro que se me invitó a participar. Y hablando con un pastor, él decía, realmente uno de los movimientos que tenemos que hacer en El Salvador de unidad. Y yo le decía, yo te entiendo tu lenguaje, sin embargo quiero acotar algo, y es que bíblicamente todos ya estamos unidos. Toda la iglesia está unida. Es una unidad invisible. El reto, el desafío es hacerla visible. Y estamos unidos, le dije, porque todos estamos unidos en un mismo
cuerpo. Entonces, Pablo, lo que él establece aquí en Efesios 5:30 dice, porque somos miembros de su cuerpo, porque todos nosotros somos miembros del cuerpo de Cristo, es decir, porque ese es un gran milagro, que siendo pecadores y personas tan distintas, seamos un solo cuerpo, el cuerpo de Cristo. Por eso, ojo, por ese milagro es que el hombre dejará a su padre y a su madre y se unirá a su mujer y los dos serán una sola carne. Y por eso que luego dice, grande es este misterio, pero hablo referente a Cristo y su iglesia, que es el cuerpo. Este texto es muy enigmático y bien importante. Lo que está enseñando de manera general, en primer lugar, el apóstol Pablo es que el matrimonio, hermanos, es un milagro divino. El matrimonio, tu matrimonio es un milagro. Es un milagro porque lo que vemos es que dos pecadores completamente, que el pecado los debería de mantener separados, divididos, enojados, enemistados, resulta que son ahora un solo cuerpo. Es un milagro. Pero en segundo lugar, lo que está enseñando el texto es que este milagro llamado matrimonio es posible porque aunque somos pecadores, todos somos miembros del cuerpo de Cristo por medio de la reconciliación que hemos recibido en Él. Por lo tanto, así el hombre y la mujer, así como nosotros, siendo distintos, y imagínense los cristianos de todo el mundo, siendo de distintas naciones, iba a decir denominaciones, de naciones, lenguas, pueblos, y todos pecadores, así como tan distintos unos de otros que deberíamos de estar divididos, resulta que en Cristo, por ser reconciliados con Cristo, estamos unidos. Por lo tanto, lo que está haciendo el texto es lo siguiente, que porque nosotros estamos unidos a Cristo, por ese poder de la reconciliación, por eso nosotros ahora tenemos la oportunidad de disfrutar algo que se llama matrimonio. En otras palabras, porque existe un milagro llamado reconciliación, que en lugar de mantener la división y la enemistad, los vuelve amigos. Formamos parte del cuerpo de Cristo, es decir, la evidencia que ese poder lo tiene Cristo de unir lo que está dividido, la evidencia es la iglesia. Porque existe tal evidencia, es que el matrimonio existe. El matrimonio, hermanos, es posible gracias a ese misterio entre Cristo y la iglesia. Por lo tanto, para entender el milagro de un matrimonio unido, hermanos, debemos de entender dicho misterio de Cristo. Este texto se centra en el misterio. Obviamente está hablando del matrimonio, pero la clave para entender el alcance, la naturaleza y lo milagroso que es tu matrimonio, tú tienes que entender el versículo 32 cuando dice, grande es este misterio, pero hablo con referencia a Cristo y a la iglesia. Entonces, ¿qué es el misterio de Cristo con su iglesia? Bueno, si nosotros nos vamos al Génesis, recordemos que la tarea de Adán, y la voy a resumir obviamente al contexto de esta enseñanza, porque es bien amplia la tarea de Adán. La tarea de Adán era proteger a su esposa y el jardín. Ahora, es interesante cuando usted ve la narrativa de Génesis, que Dios le dice que él tenía que proteger. La pregunta es, ¿de qué tenía que proteger si la creación era perfecta? Es decir, ¿qué amenaza había en algo que Dios había hecho y que él declaró que todo era bueno en gran manera? Obviamente, cuando le da la tarea de proteger es porque hay un enemigo. Y la tarea, obviamente, de Adán era ponerse entre la serpiente y su mujer. Y por eso vemos que cuando viene la serpiente y tienta a Eva, en la misma narrativa se nos dice que Adán se encontraba a la par de la esposa y no hizo nada para evitar que la serpiente le siguiera hablando al oído. Por lo tanto, él no protegió ni a la esposa ni al jardín. Y entonces vino lo que se llama la caída. Las consecuencias, en primer lugar, una familia dividida. Vemos el primer asesinato en la Escritura después de la caída. Vemos el asesinato de los dos hijos que se nos da, tenían más hijos, pero de los dos hijos que se nos narran, de Caín con Abel. Luego, en el siguiente capítulo 4, ya vemos el primer caso de poligamia en la Escritura. Es decir, en solo un capítulo, después de la caída, vemos la ruptura de la familia en toda la humanidad.
Por lo tanto, lo que nosotros vemos es que esta tarea de proteger, Adán no la cumplió. Pero entonces, cuando vemos la narrativa de la Biblia, encontramos, vayámonos ahora de Adán, saltemos directamente al pueblo de Israel. Dios llama a Israel para que cumpla dicha función también de ser testigos de la reconciliación entre Dios y su pueblo. Dios los llama al Sinaí, hace un pacto con ellos de reconciliación y les manda a que ellos tienen que ser testigos ante el mundo de dicha reconciliación. Sin embargo, al igual que Adán, Israel como hijo de Dios pecó y rompió el pacto. Luego viene la época de los profetas, en donde los profetas anuncian un nuevo pacto. Un pacto en donde, según Isaías 65:18, crearía un nuevo pueblo, es decir, un nuevo Israel y una nueva ciudad. Ahora, si Dios en el nuevo pacto Él dice que va a crear un nuevo pueblo y una nueva ciudad, la pregunta lógica es, ¿quiénes van a conformar ese nuevo pueblo? ¿De dónde Dios lo va a tomar? ¿Van a ser siempre los israelitas una vez más? Porque dice que va a ser un nuevo pueblo. Pues ahí mismo en Isaías se nos anuncia, Isaías 66, el último capítulo de Isaías, que sería este pueblo de Dios, o el nuevo pueblo de Dios en el nuevo pacto, y un pueblo para siempre, estaría conformado por una mezcla entre judíos, israelitas, y todos los demás gentiles de todas las naciones, de toda tribu, pueblo, lengua y nación. De ahí vendría el nuevo pueblo del nuevo pacto en una nueva ciudad. Ahora, precisamente esto que es anunciado por los profetas es lo que Pablo llama el misterio de Cristo y su iglesia. Efesios capítulo 3, ¿lo tenemos, hermanos? ¿Sí? Ok, perfecto. Del 4 al 6 voy a leer y dice así. Al leerlo podrán darse cuenta de que conozco el misterio de Cristo, dice Pablo. ¿Cuál es ese misterio? Versículo 5. Misterio que en otras generaciones no se dio a conocer a la humanidad, tal y como ahora se ha revelado a sus santos apóstoles y profetas por el Espíritu Santo. Ahora sabemos que, por medio del Evangelio, reconciliación, los gentiles son coherederos y miembros del mismo cuerpo, copartícipes de la promesa en Cristo Jesús. El misterio de Cristo, hermanos, en la Escritura, consiste en la milagrosa reconciliación entre un pueblo pecador y su Creador. Pero resulta que se llama misterio porque esta reconciliación, lo que trajo con las personas, el que Dios las salve, es que trajo reconciliación entre dos pueblos que históricamente eran enemigos. ¿Cuáles dos pueblos? El pueblo judío y todos los demás, llamados gentiles. Históricamente siempre ha habido una separación, ha habido una división. Y lo que está diciendo entonces Pablo es que ahora el cuerpo de Cristo resulta, la iglesia está conformada por judíos más todos los gentiles de la tierra que Dios salva. Y eso a él le llama que es un misterio y un milagro, porque ¿cómo es posible que dos pueblos separados, enemigos, ahora podamos comer juntos, podamos orar juntos, podamos congregarnos? Yo no sé si aquí hay diferentes nacionalidades, probablemente. Por lo menos sí sé que es de varias ciudades. Tal vez algunos nacieron en San Miguel, otros en Santa Ana, otros en las Cabañas, otros acá. Es decir, diferentes lugares. Tenemos diferentes ocupaciones, diferentes profesiones, diferentes pecados. Es decir, a la luz de la caída, nosotros tendríamos que ser enemigos. Pero resulta que en el cuerpo de Cristo compartimos el pan, vendimos a la iglesia, cantamos las mismas alabanzas. Podemos en este momento decir, oremos juntos y nos vamos a agarrar de la mano, personas tan distintas. Precisamente ante el mundo, eso es un milagro. Le dicen, ¿y cómo es esto que siendo enemigos, ahora estén juntos? La palabra es reconciliación. Reconciliación entre nosotros y Dios, que trajo una reconciliación entre dos pueblos divididos, enemigos contra Dios, judíos y gentiles. Y ahora en Cristo, por lo tanto, ya no son dos pueblos
enemigos divididos, sino un solo pueblo que es llamado la iglesia, que en Cristo gozan de paz, armonía, amistad, comunión, amor y servicio mutuo. Si me acompañan a Efesios 2, quiero concluir en esta parte con este versículo. ¿Cómo se logró esta unidad en el cuerpo de Cristo siendo tan distintos entre judíos y gentiles? Efesios 2:16 dice así: y mediante la cruz reconciliar con Dios a ambos, decir ambos pueblos, en un solo cuerpo, matando en ella las enemistades. Hermanos, el misterio de Cristo predica que en el poder del Evangelio lo que está perdido es hallado, lo que está pervertido es restaurado, lo sucio es limpiado, lo impuro es purificado. Y una muestra de este poder restaurador, de que por estar unidos a Cristo, aun siendo pecadores, podemos gozar relaciones significativas con los demás, es la iglesia unida con Cristo. Y precisamente es algo que sería imposible que nosotros fuéramos hermanos, personas, una comunidad que nos amáramos, fuera imposible sin Cristo. Es decir, porque tú y yo estamos en Cristo, es que podemos tener comunión como iglesia, en este caso, gracia sobre gracia, acá en San Salvador. Porque estamos unidos a Cristo. Así que el misterio de Cristo consiste que de dos pueblos enemigos, Dios reconcilió quitando la enemistad entre los dos, y ahora resulta que conformó algo espectacular, milagroso, llamado la iglesia de Jesucristo. Una de las cosas, por ejemplo, voy a hacer un paréntesis que no es parte de este tema, pero cuando uno se da cuenta que porque estamos reconciliados con Cristo, ahora podemos ser hermanos y que podemos tener ya relaciones significativas entre nosotros, ahí es donde toma mayor sentido cuando la Biblia dice por qué no deberíamos de casarnos con yugo desigual. Porque en el yugo desigual no hay reconciliación. Uno no está reconciliado con Dios. Por lo tanto, la enemistad que separa a un creyente de un no creyente permanece. Es cuando uno se casa con un creyente que la pared que lo dividía ya está quebrada, porque ambos están en Cristo. Entonces, por eso es que le quiero pedir que una vez más me acompañe. Hoy ya con esto vamos a leer nuevamente Efesios 5 y toma un nuevo color, Efesios 5. Efesios 5, versículo 30 al 32. Téngalo ahí. Si lo tiene, me dice amén. Amén, perfecto. Dice, versículo 30, porque somos miembros de su cuerpo. Aquí Pablo no está preguntando, no está diciendo que lo vamos a hacer. Él está afirmando en tiempo presente, todos somos miembros del cuerpo de Cristo, todos hemos sido redimidos, todos somos reconciliados con Dios. Sigue diciendo 31, por esto, por eso, el hombre dejará a su padre y a su madre y se unirá a su mujer y los dos serán una sola carne. Es decir, porque estamos unidos a Cristo y hemos sido reconciliados con Él. Y hemos visto que el poder que Él tiene es que de dos pueblos enemigos, hoy resulta que somos un solo cuerpo en Cristo, es que tenemos la oportunidad de que de dos personas pecadoras puede existir el matrimonio. Puede haber armonía en un matrimonio. Puede haber reconciliación en un matrimonio. Porque el ejemplo de que Cristo tiene tal poder es la iglesia. Y por eso luego dice, grande es este misterio, pero hablo referencia a Cristo y la iglesia. Entonces, hermanos, lo que también este texto nos está enseñando ya referente al matrimonio, es que la posibilidad de unidad en tu matrimonio, la posibilidad de armonía en tu matrimonio, la posibilidad de amor entre dos personas casadas es una probabilidad real. Es real. Ya que si Dios en Cristo ha logrado reconciliar a dos pueblos enemigos, significa que Él puede reconciliar a dos personas. Así que la posibilidad de que en tu matrimonio haya paz, haya amor, haya armonía, unidad, es total, es perfecta. Una vez más, porque si Dios algo tan difícil logró unir dos pueblos en un solo cuerpo, ¿cómo no lo puede lograr con dos personas que están casadas?
Por lo tanto, hermanos, la restauración en relaciones de amistad entre compañeros de vida, es decir, cónyuges, solamente, hermanos, puede suceder en Jesucristo. Y es aquí donde por eso es que nosotros en la iglesia siempre hablamos e invitamos a los matrimonios a depender de Cristo, porque en Él tú vas a recibir restauración de tu matrimonio. Tu matrimonio, si se dan cuenta, aparte de lo que está enseñando el texto también, es que tu matrimonio ha sido diseñado por Dios como un modelo de lo que Cristo ya hizo en la cruz con nosotros. Así que lo que está enseñando, que si el pecado ha provocado en tu matrimonio, hermano, una separación emocional, si en tu matrimonio hay una separación emocional, entonces reconcíliate primero con Cristo, es decir, con Dios a través de Cristo, y valora esa obra, y entonces ve con tu esposa, ve con tu esposo y reconcíliate. Porque lo que está enseñando la Escritura, hermanos, es que cuando tú permaneces delante de la cruz, predicándote todo el tiempo la cruz, es decir, por un momento yo te pido lo siguiente, imagínate tú te has discutido con tu esposa, con tu esposo, y los dos de verdad están muy mal, no quieren verse, están separados emocionalmente en ese momento. Si tú vas a la cruz, ¿qué es lo que encuentras en la cruz? ¿Qué te predica la cruz? ¿Acaso la cruz te va a predicar tu esposa es la culpable? ¿Tu esposo es el culpable? ¿Acaso la cruz te va a predicar, si es que yo te entiendo, pobrecito tuyo, te entiendo? No. La cruz te va a predicar de que hay un Dios santo, 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 que el pecado te ha separado de Él y que en Cristo tú has sido reconciliado y que Dios te ha perdonado todos sus pecados y que aun siendo pecador, Él te ama y te perdona y te dice, hijo, aquí estoy, ¿qué necesitas? La cruz te predica perdón. La cruz te predica que no mereces quién eres, que no mereces el perdón de Dios. Por lo tanto, cuando tú estás delante de la cruz, toda competencia con tu esposa y con tu esposo desaparece. Porque tú ya no te comparas en la cruz. Es decir, si Cristo está frente a ti, es imposible que tú estés pensando en tu esposa y en tu esposo. Cuando uno ve a Cristo, piensa en el Nuevo Testamento. Todas las veces que una persona se da cuenta que Jesús era el Cristo, ¿qué sucedía con ellos? Ah, tú eres mi chero, Jesús, ya te reconocí como el Cristo. Automáticamente todos los casos del Nuevo Testamento caían a los pies de Él y lo reconocían como Dios y le daba temor en su corazón. En la cruz ya no hay competencia entre esposos. En la cruz ya no existe esa comparación entre es que ella cometió este error y su pecado es peor que el mío, me ofendió más que a mí. En la cruz ya no está esa competencia, esas comparaciones, esa soberbia, esa ira, ni deseo de venganza. En la cruz solo hay arrepentimiento, hay vergüenza por el pecado de uno y anhelo de perdón de parte de Dios. Y esto también llevémoslo, que no es el tema de esta noche, pero creo que es importante, llévelo a todo tipo de relación. Si tú eres un hombre o una mujer amargada con personas de la iglesia, autoridades civiles, autoridades de la iglesia, si tú eres una persona que tiene dolor en su corazón todo el tiempo, que eres una persona que para ti todos cometen los errores y todos son problemáticos, tú necesitas urgentemente reconciliarte con Dios. Porque cuando tú veas la cruz, te vas a dar cuenta que no hay comparación entre tú y los demás, tú eres el peor de los pecadores. Y te vas a dar cuenta que el menor de todos los santos eres tú y el peor de todos los pecadores también eres tú. Entonces, ante la cruz, a los pies de la cruz, es allí, en ese arrepentimiento, que tú eres consolado por Dios. Y al ser consolado por Dios, obviamente ya no quieres ser dos con tu pareja, sino que te levantas de orar, de ver la cruz, y te vas y reconcilias con tu esposa, porque te das cuenta que así como ahora, sin merecerlo, tú eres uno con Cristo, también eres uno con tu pareja. Ya eres uno con tu pareja. Por lo tanto, reconcíliate con ella o con él. Tienes que reconciliar. Hermanos, por eso es que también la Biblia habla que tenemos que reconciliar entre hermanos. En la iglesia local eso se llama disciplina eclesiástica. Existe porque estamos unidos en un solo cuerpo. Ya estamos unidos. Ahora necesitamos reconciliarnos, pero sin la cruz es imposible. Así que, hermanos, cuando tú estás en la cruz,
Tú ya no eres un desconocido para tu pareja, ni en tu corazón esa persona para ti, sino una sola carne en Cristo. Y pueden ser amantes y ante la cruz nuevamente vienen a ser compañeros de viaje. Solo quiero terminar recordándote lo siguiente. Las alternativas culturales a la reconciliación con Cristo o a la reconciliación con tu pareja son: olvidemos el pasado, quedémonos callados, ya no digamos nada, ya no sé por qué hablé, mejor no te hubiera dicho nada, más que problema me ocasionó. Quedarse callado. Otros son hobbies, es decir, otra manera en que muchas personas tratan de reconciliarse con su pareja es: hombre, hagamos cosas juntos, escalemos, hagamos bicicleta, hagamos jogging. Otros es deporte, entretenimiento juntos, veamos Netflix, veamos alguna serie coreana, esas que nos haga llorar, ¿verdad? Eso nos va a reconciliar, nos va a unir más. Vamos a comer un sorbetito, ¿verdad? El Pops, ¿verdad? O ya no existe el Pops, ¿verdad? El Boston, ¿verdad? La nevería y el 2x1, ¿verdad? Y nos entrelazamos los bracitos y eso va a traer reconciliación en nosotros. Esas son, hermanos, las alternativas culturales. ¿Son actividades malas? No, son buenas, pero no tienen poder contra tu pecado y tu dolor, que es lo que te separa de tu esposo y de tu esposa. El único que tiene tal poder es Cristo, nuestro reconciliador. Amén. Así que cuando estás a la cruz como esposo y como esposa todos los días, es imposible que haya en tu corazón de verdad deseos de venganza, verlo de menos, verla de menos. Eso no existe. Después de la cruz no existe. Porque tu único punto de comparación es Dios. Y nunca nadie va a ser como Dios, porque Dios es santo, santo, santo. Él es único. Amén. Y todos nosotros somos pecadores. Así que, hermanos, Dios en Cristo nos da un propósito mutuo. Un propósito mutuo, una esperanza mutua y un futuro juntos.